Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros. Hoy acompaña desde Atlanta, Georgia, las personalidades más influyentes dentro de la comunicación en América Latina. Vamos a revisar cómo están las tendencias en las comunicaciones, cómo está cambiando el mundo constantemente producto de las investigaciones, muchas de ellas al instante en las redes. Un especialista también en esta área, ya lo presentamos y lo saludamos, Guillermo Arduino de la cadena internacional CNN. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo podemos influir desde los medios de comunicación, desde este mundo de la tecnología que nos ha atrapado como parte de la solución y la orientación a la ciudadanía a nivel del globo terráqueo que vive bajo incertidumbre por el COVID-19, Guillermo? Para mí el problema más grande es hacer la diferenciación entre la información científica y la información política. Como en todo, hay gente que quiere sacar ventaja de cada situación que genera publicidad o que genera incertidumbre o preocupación. Entonces, acá hay una norma fundamental. Tenemos que curar la información. Hay gente que puede, hay gente que no puede. Todo depende del acceso. La información está aquí. Aquel que tenga una conexión a Internet puede ir a lugares con reputación para escuchar información, para leer información, para hacerse preguntas. A lo largo de estos meses de cuarentena, yo he entrevistado infinidad de científicos de todo el mundo. Y lo que me doy cuenta es que cuanto más hablo con ellos, más me queda claro lo siguiente. Tenemos 3 herramientas en nuestro poder para defendernos, que son el uso de mascarilla facial, el uso o el respeto del distanciamiento físico y, por otro lado, la higiene personal. Nada más. Hasta que no haya una vacuna, no vamos a poder hacer uso de ninguna medida como para protegernos más allá de esos 3 puntos. Entonces, el juicio crítico se impone como algo muy importante. Escuchar a los científicos, no escuchar a los políticos. Escuchar las preguntas que hacen los periodistas. Si el periodista no deja hablar al científico, cuidado, hay que dejar hablar al científico y hay que hacerle muy buenas preguntas. En definitiva, creo que hay un esfuerzo generoso y enorme en todo el mundo por parte de todos los países y de colaboración internacional para sacar una vacuna. No importa el país que sea, pero para sacar una vacuna adelante viene el proceso de diseño, viene el proceso de investigación, el proceso de producción y el proceso de distribución. ¿Cuándo empieza y termina uno? Yo creo, basado en mi conversación con todos los científicos, que hacia fin de año terminará el proceso de investigación y habrá comenzado el proceso de producción. Probablemente en 2021, al principio, tengamos, la mayoría de los países del mundo, acceso a una vacuna que podrá ser distribuida. ¿Cómo hacer conciencia de momento en la ciudadanía? Nos vamos a enfocar en principio, Guillermo, a nivel de América Latina, donde gran parte de la población se resiste a tomar estos consejos que los especialistas nos han dado, y si vamos más allá y revisamos el comportamiento del propio anglosajón allá en Estados Unidos, encontramos también esa resistencia. No nos gusta este tapaboca, este barbijo, que sí ha sido una costumbre y un ejemplo que hemos venido siguiendo a lo largo de los años de los países asiáticos. Yo creo que tenemos que pensar en qué país estamos y cómo está el fenómeno que se llama la grieta. Esa grieta que divide a familias, a grupos académicos, a grupos sociales, a amistades. El de derecha y el de izquierda. El que cree que esto es todo un invento de la izquierda para dañar la economía y hacer una manipulación de la situación. Por otro lado, el que está en el otro espectro político y cree que en realidad es todo un invento del
el que no exista sea un invento de la derecha simplemente porque es la economía lo único que importa. Entonces, ese fenómeno de la grieta que divide a países se está experimentando en Estados Unidos, se experimentó hace años en Venezuela y en Argentina con los pro-K, los anti-K, los pro-Chávez, los anti-Chávez. Entonces, ahí empieza que se empieza a teñir y a confundir todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es olvidarse de la cuestión política y analizar la situación con claridad. Veamos, por ejemplo, Estados Unidos. Veamos Europa. ¿Qué pasó en España en estos últimos días? Habían entrado en fase 3 en muchas ciudades. Significa liberalización, podían ir a los restaurantes, podían ir a los gimnasios, podían salir a la calle con naturalidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Ahora abrieron los bares, las discotecas y hay más contagios. Es época de verano, la gente se sube al auto, se sube al transporte público y suben los contagios. No importa la bandería política, los contagios subieron. Vamos a Estados Unidos, Florida. Actividades sociales, también grupos de jóvenes que ahora se dan cuenta que están contagiando a los viejos, porque son los que salen a trabajar, los que van a las fiestas, los que van a los bares, los que van a las reuniones, los que no quieren usar la mascarilla porque se decía en un principio que era una enfermedad que afectaba solamente a los viejos. Ahora se demuestra que no. Y esos jóvenes son los que también se lo transmiten a su grupo familiar y a aquellos que están en edad de mayor riesgo. Entonces, en definitiva, hay que tomarle en serio esto y ver qué es lo que está pasando en la calle sin importar la bandería política. Pero hay algo muy importante. ¿Cuántos testeos se hacen? ¿Podemos confiar en los números que nos dan las autoridades? Los números que vemos en Johns Hopkins University, ¿de dónde salen? ¿De una entidad política, de una entidad gobernada por un gobierno, manejada por un gobierno, de una entidad académicamente independiente? Entonces yo descreo un poco de todos esos números y lo que me queda claro es que cuando uno sale de su casa y entra en contacto con gente a menos de 2 o 3 metros, estás en riesgo de contagio. Ahora, ¿qué cuidado se deberá tener dentro de la política que ya me la mencionó y que va a ser seguramente un tema fuerte en los Estados Unidos? Nos vamos a quedar en esta nación ahora mismo, porque no hay que creerle, me dijo, a los políticos, sino a los científicos de lo que está pasando en el mundo. Y en Estados Unidos estamos próximos a una contienda electoral que ya hemos conocido en principio cómo se van marcando las tendencias. Puede venir un cambio, pueden venir sorpresas. ¿Qué nos depara? Bueno, yo creo primordialmente que este año lo estamos transitando con bastante anormalidad desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque todos los años las empresas se reúnen y hacia el mes de septiembre deben aprobar el presupuesto para el año siguiente. Estamos en el mes de julio, estamos usando dinero que se presupuestó en el 2019 en el año 2020. Ahora llega septiembre y hay que hacer la presentación de los presupuestos para el año que viene. Y las empresas están posteando que ya tienen pérdidas en estos trimestres. ¿Cómo va a ser la economía a partir de enero del 2021? Un desastre, no hay duda, porque hoy estamos viviendo de un dinero que se presupuestó anteriormente. Pero llega el mes de septiembre, viene la presentación de los presupuestos para el 2020, vienen las elecciones en el mes de noviembre, a fines de noviembre en Estados Unidos, y te puedo asegurar que fines de noviembre, principios de diciembre, va a haber despidos masivos en muchísimas empresas en Estados Unidos de cara al 2021. Y ahí vamos a tomar contacto con la realidad. Entonces acá hay dos cosas. Hoy podemos pensar, no pasa nada, es una gripe, lo que sea, porque seguimos empleados. Porque muchas empresas, estoy hablando de las empresas grandes, no han tomado la decisión, ni tampoco por el costo político, mucha gente que está arrimada a la política ha tomado la decisión, porque tiene un costo político esa decisión. Pero una vez que esté cantado el resultado a fines de noviembre, vamos a ver qué cambios hay. Y yo quiero que hablemos en el mes de diciembre, después de las elecciones en Estados Unidos, para ver cómo andan los números de desocupados, porque estos que se han posteado en los últimos meses en Estados Unidos
no tienen que ver mayormente con las grandes empresas, tienen que ver con el restaurante, con el pequeño la pequeña y la mediana empresa, que no tiene la espalda que tiene una gran empresa multinacional o de capitales realmente sólidos para poder subvencionar hasta fin de año los sueldos de sus empleados, a pesar de que hoy no haya un movimiento económico importante para ellos. ¿Qué va a pasar en el mes de diciembre? Personalmente estoy extremadamente preocupado por lo que pueda pasar. Y yo creo que va a ser un desastre económico. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo único que podemos hacer es prepararnos ahora, cuidarnos desde el punto de vista de salud, hacer economía de guerra, tratar de ahorrar lo más que se pueda para ver cómo enfrentamos el momento de la verdad que viene después de las elecciones. ¿Cómo reinventarnos? ¿Cómo hacer conciencia en la ciudadanía que nos enfrentaremos a un cambio que nadie lo imaginó? Hablaba de estos planes presupuestarios de Estados Unidos, pasa igual aquí en América Latina, en Honduras el proyecto de presupuesto de la República se presentará el 15 de septiembre, vienen los análisis a nivel del Congreso Nacional y desde ya estamos encontrando proyecciones que en nuestro país hablan, Guillermo, de 40.000 millones de lempiras de afectación. Y si vamos a esa comparación con los Estados Unidos, encontramos que muchas economías de América Latina dependen en gran parte de esos envíos, de las remesas que vienen de los nuestros allá en la Unión Americana y que en el caso puntual de nuestro país representó en el 2019 alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero esto, con lo que pasa hoy en el gran mercado de los Estados Unidos, seguramente nos va a traer un impacto sin precedentes para nosotros. Sí, yo creo que va a ser global. Y además pienso que quien lo tiene más complicado son aquellos países que no pueden emitir moneda, porque existe el concepto económico del quantitative easing, que es una impresión de moneda gradual y controlada por el Banco Central de cada país para estimular la economía. Países como Venezuela, países como Argentina, que imprimen en este momento, dada la crisis en forma indiscriminada, van a tener unos niveles de inflación, de hasta hiperinflación, que va a causar unos agujeros a nivel económico impresionantes. Estados Unidos podría imprimir moneda también, debido a que hay baja inflación, los riesgos que podría tener de inflación si se hace en forma moderada y con un plan como se hizo en el gobierno de Barack Obama cuando después del 2008 vino la gran crisis inmobiliaria, se hizo este sistema de quantitative easing y tuvo resultados. Fue una inyección en la economía que realmente empujó a que la gente gastara y los índices de interés eran bajísimos, podía invertir en compras de hogares o podía salir a gastar, ¿no? En este momento en Argentina se está dando un fenómeno muy interesante que es, en Estados Unidos también, los autos han bajado de costo porque hay no hay gasto, la gente no compra, entonces han bajado, entonces hay gente que está comprando para invertir, no para gastar en un auto, para invertir, porque pone el dinero ahí, después probablemente lo pueda vender o lo pueda utilizar, etcétera, etcétera. Yo creo que depende de cada país. Si Honduras hace una impresión de moneda indiscriminada, tendrá que enfrentar el resultado de inflación que ello implique. Ahora, en cuanto a la dependencia de Estados Unidos, yo creo que se va a ver un efecto a mandar el dinero desde aquí. Igualmente, la comunidad latina tiene un hombro muy, pero muy, un músculo muy, muy entrenado y tiene un nivel de reinvención, como dices tú, Rosendo, y como yo pensaba recién, nosotros los periodistas nos tuvimos que reinventar. La gente, el emprendedor, el microemprendedor, se tuvo que reinventar ahora también. Nosotros, por la edad que tenemos, no somos inmigrantes, no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales. Sin embargo, yo me dedico a la tecnología, lo aprendí en forma artificial. Eso es parte de una reinvención. Yo ahora me dedico más que nada a hacer mis programas en forma digital. Eso es una reinvención. Entonces la gente encuentra, y sobre todo la mujer, que tiene una habilidad mucho más dinámica para reinventarse que el hombre, lo encuentran con facilidad. Yo estoy más preocupado en cuanto a esas economías tradicionales que se resisten al cambio. Creo que las dinámicas de Latinoamérica, nosotros siempre encontramos la forma de salir adelante. Yo estoy preocupado por una Unión Europea, por ejemplo,
y la afectación que le hacen el turismo. Estoy preocupado por México y que el estadounidense no vaya a México de vacaciones por miedo al contagio, por problemas en cuanto a subirse a un avión, etcétera, etcétera, y la réplica a nivel global. Yo creo que esto va a ser algo muy serio y de muy largo plazo. Está con nosotros esta noche en diálogo con Al Banquillo el periodista internacional de CNN, Guillermo Arduino. Vamos a una pausa y ya regresamos.